Corte de Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa. Es importante cuando se hace frente a hacer un análisis técnico de una resolución de la Corte, poder enumerar algunos postulados técnicos que sirven de contexto y que son muy importantes para poder emitir alguna opinión al respecto, que no sea un juicio de valor sobre si me parece o no me parece una resolución, sino que sea fundamentado en ciertas reglas de interpretación y ciertas reglas de aplicación del derecho constitucional. Lo primero que hay que decir es que la Corte de Constitucionalidad no es un poder absoluto dentro del diseño del régimen de constitucionalidad de nuestro país. Existen límites en su función. Esos límites están expresados en el artículo 268 de la Constitución. Esos límites son defender el orden constitucional y para ello, en cada ocasión que se presente una acción a la justicia constitucional y que la Corte tenga que actuar, su interpretación está sujeta a ciertas normas. No es una interpretación que deje a la libre voluntad y al libre albedrío de la intención o la percepción que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se enfrente al caso concreto. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas reglas? Como ciencia jurídica, en el derecho constitucional, pues existen limitaciones para esa función del juez constitucional. Las limitaciones legales y constitucionales expresas deben ser respetadas, y me refiero con ello a que no debe decaerse por parte de un juez constitucional en la inaplicación de un texto expreso de la Constitución, o no puede caerse en un caso de un juez constitucional en una interpretación que vaya más allá de los alcances de las normas constitucionales que conlleve una reforma al propio texto constitucional. Es decir, tiene que buscar el sentido, el alcance, la armonía, la unidad de lo que es la Constitución, su sistema de valores, sus principios fundamentales. Imaginémonos por un momento un reloj de precisión, donde cada engranaje, cada tornillo, cada elemento es necesario para que ese reloj dé la hora exacta. La interpretación constitucional tiene unos límites que permiten, respetando cada regla, respetando cada norma, respetando el no incurrir en una reforma de la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente cuando aprobó el texto, respetando el que se aplique correctamente con el alcance debido a cada texto, la interpretación constitucional. La Corte como tal no puede crear nuevo derecho constitucional, sino lo tiene que aplicar correctamente. Ese es el marco de referencia que existe para impartir justicia constitucional. Para poder analizar lo ocurrido en las resoluciones relacionadas a la comisión, a la CICIG y al señor Iván Velázquez, existen tres resoluciones o tres pronunciamientos distintos a los que me quiero referir en este orden. Uno es el amparo provisional unánime que existió por parte de la Corte de Constitucionalidad. Días después, una resolución dividida de aclaración y de ampliación por la Corte de Constitucionalidad y el voto disidente expresado por la magistrada Dina Ochoa. Si tenemos que hablar muy rápidamente del amparo provisional, que en los medios de comunicación muchas veces lo vemos con que se otorgó o no se otorgó un amparo provisional. El amparo provisional lo que es que tiene una naturaleza cautelar. El amparo provisional es un mecanismo que cuida, que protege los resultados de lo que va a ser al final la sentencia definitiva. Mientras la justicia constitucional cumple con todas sus formas y con todos sus plazos, lo que se trata de asegurar es prevenir y dejar en resguardo una situación. Y bajo ese contexto vamos a analizar la primera de las resoluciones, que fue
el amparo provisional unánime que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Esa resolución tiene unos aspectos técnicos muy interesantes que el día de hoy quiero comentar. El primero de ellos es que en la página número 6 de las 11 páginas que tiene esa resolución, y específicamente en el segundo párrafo, en forma unánime, lo que indican los magistrados es que la función del Tribunal Constitucional, aunque vinculada de modo necesario a la política estatal, es específica y rigurosamente jurisdiccional, y por ende ajena a consideraciones de conveniencia o interés público. Tiene estrechos límites de interpretación y de aplicación del derecho en la Constitución, por lo que este tribunal está obligado a buscar el sentido, armonía, contexto, racionalidad del derecho constitucional y no caer en consideraciones de conveniencia o interés público. Esto está en la página 6 de las 11 páginas de esa resolución, y lo primero que marca, y yo quiero destacar de esa resolución, es que se hace un esfuerzo de respetar las normas de interpretación sobre las cuales se va a resolver el derecho en esta controversia a forma provisional. El otro aspecto que quiero mencionar de esa resolución desde el punto de vista técnico está específicamente en el considerando 4. El considerando 4, en la página 3 de las 11 páginas de esa resolución, se indica que cualquier controversia en la interpretación o aplicación del acuerdo entre el Estado de Guatemala y la CICIG debe resolverse por la negociación entre las partes, como único mecanismo. No excluye ninguna materia. Dice que cualquier controversia debe ser resuelta en ese ámbito de negociación entre las partes en el ámbito internacional. En ese mismo considerando número 4, en el segundo párrafo, indica que el presidente de la República debe agotar las negociaciones pertinentes ante Naciones Unidas. O sea, no es solo intentar negociar, que agote esa vía del artículo 12. Y lo otro fundamental que dice ese amparo provisional en esa página 4, en el último párrafo, considerando 4, página 4, es que el presidente es el responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales de conformidad con la Constitución, principios, reglas y prácticas internacionales. Así que después de indicar que hay parámetros de interpretación, sitúa al presidente de la República esa resolución unánime como el encargado de agotar esas negociaciones y de que él es el único encargado de la política exterior del país y que debe él buscar ese agotamiento de las negociaciones con Naciones Unidas. Continuando con esa resolución unánime, el primer párrafo de la página 5 empieza a entrar en materia. Y acá no me estoy refiriendo a los dos grandes numerales del punto resolutivo, sino que yo quiero destacar el primer párrafo de esa página 5, porque de forma corrida, utilizando signos de puntuación que no separan la idea central de todo ese párrafo, indica que el presidente debe ordenar por conducto y oficial diplomático y bajo la vía del artículo 12, alcanzar arreglos entre el Estado y Naciones Unidas que permita el ingreso al país del comisionado o la comisionada contra la impunidad. Es decir, que en esa parte, siguiendo la lógica de la estructura de ese amparo provisional, se le dice al presidente que por la vía diplomática agote las negociaciones para que busque un arreglo que permita el ingreso al país del comisionado o la comisionada. No está independiente la negociación de cualquier controversia en el acuerdo a lo que es el ingreso de la comisionada o el comisionado. Eso está escrito en la página 5 de las 11 páginas de esa resolución.
Y al final de esa resolución habla que la resolución es vinculante, que debe cumplirse. En la página 7 de las 11 se da en el segundo párrafo esa orden de que debe acatarse y señala en la página 9 de esa resolución del amparo provisional, en su tercer párrafo, que el momento de incumplimiento podría darse si la comisionada o el comisionado pretendieran entrar y no se les permitiera el ingreso al país. Estos elementos que he citado e indicado en qué párrafo, en qué página está, lo que nos da, en resumen, es que hay en el mismo sentido 5 magistrados que indican que es el presidente el encargado de la política exterior. No entra a la Corte a interpretar aspectos del derecho internacional en ese momento, sino que dice que los conduzca el presidente conforme a los canales diplomáticos correspondientes y que cualquier controversia deba de resolverse, debe buscarse algún acuerdo para que pueda entrar la comisionada o el comisionado como parte de esa negociación o controversia que debe dilucidarse entre Naciones Unidas y Guatemala. Hay un aspecto acá que quiero destacar y es lo que motivó ese amparo, lo que motivó la decisión del presidente y lo que no dice el amparo provisional. Todos recordaremos que el presidente de la República en una conferencia de prensa indicó que siguiendo una consideración